Tras haber finalizado el partido del Barça y el Victoria Pilsen, certificamos nuestra estancia en Europa League. Hay que decirlo así, oficialmente, independientemente del resultado de este partido. Estábamos ya en Europa League. Y antes de continuar con esto, yo lo que quiero decir es, quería hacer este vídeo para poner en contexto cómo han estado las cosas en el Barça, ¿no? En los últimos años. Últimamente, en los últimos años hemos tomado la horrorosa decisión de echar a los entrenadores, que seguramente habrán visto, los habré puesto al inicio del vídeo, antes que echar a los jugadores, que fue lo que realmente debimos haber hecho. Echar a los jugadores y no a los entrenadores, aunque ya sabemos que en aquel momento pues teníamos a un presidente con muy poca personalidad, que era incapaz de echar a Piqué, era incapaz de echar a Alba, era incapaz de echar a Sergio Roberto, era incapaz de echar a Busquets, etcétera, y traer nuevos jugadores. En lugar de eso, pues ya sabemos que les ha renovado. Lo primero que quiero decir y hacer es defender al entrenador, porque para empezar, creo que cuando un entrenador como por ejemplo Pirlo, Xavi, Ferguson, etcétera, Luis Enrique, Guardiola, Valverde, etcétera, todos son grandes entrenadores, dicho sea de paso, por el simple hecho de ser entrenados de primera división, por el simple hecho de esto ya conocen perfectamente lo que es el fútbol profesional, saben perfectamente cuáles son las pautas a seguir dentro del fútbol profesional, y por tanto todos y cada uno de ellos son grandes entrenadores. Ahí entra la segunda bifurcación, que es la duda de saber si el entrenador es capaz de transmitirle esa idea, esos conocimientos futbolísticos a los jugadores. Y lo que es todavía más difícil, que los jugadores le hagan caso, porque yo sé que para muchos es muy fácil mencionar, por ejemplo, la delantera del PSG, ¿no? Messi, Neymar y Kylian Mbappé, ¿no? Para mí tienen al mejor jugador de todos los tiempos, Messi, al mejor talento joven de hoy por encima de Haaland, al menos desde mi punto de vista, que es Kylian Mbappé, y a uno de los más grandes talentos de los últimos 10 años, que es Neymar. Una superdelantera con jugadores que tienen una calidad excelsa, no es innegable, pero aquí lo complicado es que te hagan caso esos tres, es precisamente lo difícil, y ahí es donde entra, ¿no? Precisamente el mensaje del entrenador. Al menos desde mi punto de vista, creo que ningún jugador se puede poner arrogante con Xavi, ¿no? Por el simple hecho de quién fue. Entonces, yo quiero decir una cosa, y es que preparé una imagen para poner en contexto las últimas palizas que hemos recibido en Europa, los últimos ridículos, que seguramente muchos se acordarán. Todo esto para poner en contexto una cosa principal, y es que esto hace años que dejó de ser cuestión de entrenador. Esto hace años que dejó de ser de entrenador. Esto hace años que dejó de ser de estilo. El señor que están viendo en pantalla tenía un estilo bastante similar, pero no era idéntico al de Johan Cruyff, porque tenía conceptos diferentes, dicho sea de paso. Los entrenadores diferentes que ha tenido el Barça a lo largo de sus últimos años, todos tenían ideas y conceptos tácticos diferentes. El fútbol que proponía Setién no era el mismo que el que proponía Valverde, por ejemplo. El fútbol que proponía Luis Enrique no era el mismo que el que proponía, por ejemplo, Xavi. No es el mismo, aunque es relativamente similar. Lo primero que quiero decir es evidente que esto hace años que dejó de ser de entrenador. Y de hecho, si de mí dependiera y pudiera poner al entrenador que yo quisiera, sin ningún límite, sin restricciones, en el banquillo del Barça, yo pondría a Hansi Flick. Sinceramente lo digo, pondría a Hansi Flick. Y estoy más que convencido que aún con Hansi Flick en la zona técnica, nos vendría a meter una paliza a cualquier otro equipo de zona alta de Champions League. Y esto no lo digo para ser pesimista, ni lo digo para decir que el Barça está acabado. Lo digo porque hay una serie de futbolistas que desde hace años que los venimos arrastrando, y que independientemente del entrenador, de la preparación física, de la preparación táctica, simple y sencillamente están completamente fuera de rodaje para ser jugadores del primer equipo del FC Barcelona. A continuación les voy a poner una imagen que nos duele a los culés, de las palizas que ha recibido el Barça recientemente, ¿no? Y todas han sido con diferentes entrenadores, diferentes estilos también. La imagen que están viendo en pantalla es de las palizas que ha recibido el Barça
De 2017 al presente, que es precisamente 2017 el año en el que varios jugadores del Barça comienzan a ser completamente caducados para jugar en el equipo. Piqué, Alba, Busquets, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de esos jugadores, incluido Sergi Roberto, son jugadores que están completamente caducados para jugar en el Barça y que por desgracia, ante un presidente que tenía una convicción tan débil, no lo sacó, más bien lo renovó. Y hoy por hoy continuamos arrastrando las renovaciones de estos jugadores que están completamente caducados para jugar en el Barça y que estarán viendo en pantalla 5 entrenadores diferentes, estilos diferentes, con Messi, sin Messi, con Messi, Suárez y Neymar, sin Messi, Suárez y Neymar, y el resultado es el mismo, una paliza contra un toro gordo de la competición, a excepción de la Roma, que lo de la Roma fue 100% culpa de los jugadores, al menos desde mi punto de vista. Es evidente que buena parte de estos jugadores que tiene por hoy el Barça están completamente caducados. ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué voy con esta imagen? ¿Qué busco con esta imagen? Señalar al único factor común que hay en todas y cada una de estas palizas, porque como digo, 5 entrenadores diferentes, 2 o 3 maneras diferentes de jugar al fútbol, porque al menos la idea de Valverde para mí es completamente diferente a la de Setién, la de Koeman es completamente diferente a la de Xavi, y la de Xavi, Koeman y Setién es completamente diferente a la de Luis Enrique. Y es que los únicos factores comunes son los mismos 4: Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto y Sergio Busquets. También habría que añadirle unos cuantos que ya no están, afortunadamente, como Lenglet, aunque afortunadamente ya nos lo hemos quitado encima, pero a ver cuándo regresa. Señores, esto hace años que dejó de ser culpa de entrenador y de estilo, es culpa de jugadores que están completamente caducados y pues, por desgracia continuamos teniendo en la primera plantilla del Barça. En esta misma Champions en la que hemos quedado eliminados en fase de grupos, yo lo digo así: si Piqué no mete la pata contra el Inter en el partido este que terminamos empatando 3-3 gracias a 2 goles de Lewandowski, yo no tengo la más mínima duda de que ese partido lo habríamos ganado sin ningún problema, ¿eh? Porque lo más difícil de ese partido era precisamente abrir el marcador, abrir la lata, era lo más difícil porque estábamos contra un equipo que nos había ganado en San Siro, de aquella manera, con un atraco, hay que decirlo, dicho sea de paso, pero además en un partido en el que lo más complicado, como digo, era abrir el marcador. Precisamente el Barça lo consiguió al finalizar prácticamente el primer tiempo y se veía que por pura inercia, por puro empuje, el 2-0 iba a caer en cualquier momento. Se veía en la cara de los jugadores del Inter, se veía en la imprecisión que tenían a la hora de pasar la pelota, de sacar la pelota, por los datos referentes al partido en aquel momento. De hecho, el primer gol que nos hace el Inter, que es donde Piqué se manda la mayor, es un centro completamente sin sentido desde el centro del campo, un jugador que está perfectamente marcado. Y como digo, el motivo por el que estamos eliminados hoy es el mismo por el que nos quedamos eliminados en Roma, el mismo por el que nos quedamos eliminados en Anfield, el mismo por el que nos metió 4 goles el PSG, el mismo por el que nos marcó 3 goles la Juve en Turín, el mismo por el que el Barça recibió 8 goles en Lisboa, el mismo por los que el Bayern nos ha ganado 3-0, 0-3 y 3-0 últimamente. Los mismos 4 o 5 paquetes que nos siguen y continúan lastrando independientemente del entrenador. Y yo tengo confianza en Xavi principalmente porque cuando no se lesionaron Koundé, cuando no estaba lesionado Koundé, no estaba lesionado Araujo, no estaba lesionado Christensen, Piqué no había disputado un solo minuto. Xavi ha preferido poner a un niño de 19 años como es Alejandro Valde antes que poner a Jordi Alba. E inclusive poner a Marcos Alonso, que su posición es la de carrilero, antes que poner a Jordi Alba. Al único que había puesto era Busquets, y al menos desde mi punto de vista, porque era, al menos desde mi punto de vista, era, repito una vez más, el único de las vacas sagradas que continuaba dentro del límite de lo usable. Ya me di cuenta de que no es así, ni eso, no está ni para usarse. Pero era el único de las vacas sagradas que jugaba. Y las vacas sagradas, bueno, Piqué más concretamente, le ha bastado jugar 90 minutos de un partido contra el Inter para mandarnos a Europa League, ¿no? Porque los 2 primeros goles que caen del Inter son completamente, además de ser absurdos, el primero lo regala Piqué, el segundo lo regala Piqué una vez más y el tercero lo regala Busquets, ¿no? Una vez más eliminados por culpa de los paquetes. Para los que decían que era culpa de Messi, pues Messi ya no está y nos vamos a Europa League otra vez, repito una vez más, esto hace años que dejó de ser cosa de estilo, esto hace años que dejó de ser cosa de entrenador.
Y no tengo la más mínima duda de que si tan solo no se nos hubiera lesionado Araujo, no se nos hubiera lesionado Christensen, hoy por hoy estaríamos en octavos de Champions League. Pero por desgracia hemos tenido que jugar con los mismos paquetes que nos han provocado que nos claven 8 en Lisboa, que nos claven 3 en Roma, 4 en París, 3 en Turín, perder contra el Bayern de Múnich 4, 5, 6 partidos seguidos. Aunque el partido de Múnich de este año en concreto, sinceramente creo que lo pierden los jugadores por fallar tanto, no por otra cosa. A lo que quiero llegar con este video es que echar a Xavi es una estupidez. Es una tontería como las que provocan los bichiboy. De hecho, por eso también suelo tocar el tema de los bichiboy en este canal. Porque lo más fácil siempre es echarle la culpa al entrenador y no ver lo que están haciendo los jugadores dentro del campo. Esta es una filosofía que, como ya he dicho varias veces, solamente te conduce a la miseria. La miseria reciente del Barça en Europa ha sido provocada por Bartomeu, por el paquetista mayor, que en lugar de haber tomado cartas en el asunto contra los jugadores que al final de cuentas son los que juegan y son los que realmente se están mandando la mayor en el campo, decidió tomar decisiones estúpidas. La primera de todas, no renovar el contrato de Luis Enrique en 2017. Una filosofía que solamente te lleva a un lugar que es a la miseria más absoluta, que es efectivamente a donde nos ha llevado el paquetismo de Bartomeu, porque ya sabemos que este es un tipo que era capaz de decidir fichar a Dembélé antes que a Mbappé, y de ser capaz también de fichar a este hombre, de rechazar a Haaland por 20 millones para terminar fichando por esos mismos 20 millones a Martin Braithwaite. El paquetismo y sobre todo la incompetencia de Bartomeu nos ha llevado a una época negra en nuestra historia, pero que por supuesto que podemos salir tan pronto como nos libremos de los paquetes que nos lastran, que cada vez veo que falta menos. Sin nada más que decir, evidentemente que lo dejaría hasta aquí. Evidentemente que si has llegado hasta esta parte del vídeo, te agradecería tu like, tu suscripción. Y nos vemos en próximos vídeos para hablar del Barça, de Messi y por supuesto continuar reventando la más grande farsa de la historia del fútbol. Penaldo empuja balonaldo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.